Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al espacio de Altura Multimedia Digital, donde tenemos este espacio de entrevistas. El día de hoy hemos invitado a un dirigente, al secretario general de los interculturales. ¿Por qué lo hemos invitado? A ver, el día de ayer el Senado ha decidido ya derivar el proyecto de ley que va a ser el tema de penalizar las movilizaciones. Ya el Senado ha decidido dar este paso importante, pero acá surge la pregunta, ¿va a tener efecto como se quiere? Entiendo que hay más de 10 proyectos de ley para sancionar y penalizar los bloqueos con 10 años máximo de cárcel, dice, hasta 20 años máximo de cárcel. Está Aquilardo Caricari con nosotros en la oportunidad. Lo vamos a saludar. Aquilardo, gracias por estar en Altura Multimedia. Buen día. Muy buenos días, Carlos, y un saludo cordial a toda la audiencia de Altura Multimedia. Aquilardo, ¿cómo has visto? A ver, te pregunto, me gustaría que me des primero tu perspectiva. El día de ayer se ha decidido ya avanzar con este proyecto de ley antibloqueos y lo más probable es que con el pasar de las semanas tengamos una ley antibloqueos. Bueno, lamentamos mucho y también lo vemos con mucha preocupación este tipo de iniciativas legislativas que están pretendiendo imponer en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Efectivamente, son varios proyectos de ley que está derivando a la Comisión Correspondiente, que además se ha aprobado para que se pueda discutir. Es un proyecto de ley que ha presentado la senadora Claudia Mayón de Cochabamba. También tenemos conocimiento que el diputado de Mérida, presidente de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, ha presentado igual proyecto antibloqueos. Está también otro proyecto de ley del diputado Carlos Alarcón. Y así hay este tipo de iniciativas que para nosotros básicamente pretenden cercenar el derecho a la libre expresión. Hay que informar a la población boliviana que la medida de del bloqueo de caminos es la última instancia de una manifestación cuando un gobierno no cumple las demandas, cuando un gobierno no escucha al pueblo o afecta los intereses del país o de algún sector social. En ese sentido, nosotros hemos visto de que diputados y senadores obviamente no están revisando quizás la posición que han tomado organismos internacionales que defienden los derechos humanos. Una de ellas justamente es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya el año pasado, cuando el gobierno pretendió criminalizar este tipo de medidas, pues, recomendó al Estado boliviano a no generar la estigmatización ni la criminalización, más al contrario, proteger la vida de quienes protestan, inclusive incluyendo lo que es denominado corte de vías. De una manera, la Secretaría Especial de la Libre Expresión ha planteado justamente esta posibilidad de que también se pueda, en este caso, entender que el corte de vías es una forma de protesta que utilizan los diferentes sectores sociales, no solo en el país, sino fuera del país. En ese sentido, pretender aprobar una iniciativa legislativa para criminalizar el bloqueo de caminos no es más que legitimar y, por supuesto, dar vía libre a que los gobiernos, no solamente el de Rodrigo Paz, sino los que vengan adelante, pues puedan, en este caso, perseguir a los bolivianos y a las bolivianas, pero además de, en este caso, criminalizar a quienes generan este tipo de protestas. Por otro lado, también es importante aclarar de que las protestas, los bloqueos de caminos se dan cuando un gobierno no atiende las demandas de un pueblo, cuando un gobierno no cumple la constitución política del Estado. Los bloqueos de caminos no son medidas que se toman a la ligera, ni son medidas que en primera instancia se toman. Por ejemplo, recordemos esta última medida de bloqueo de caminos que nosotros hemos asumido, ha sido justamente debido a la tosudez del gobierno. La Central Obrera Boliviana inicialmente ha convocado a una marcha en la ciudad de La Paz, varios días han estado marchando, inclusive en Navidad, Año Nuevo, y después de eso se ha dado una marcha de Calamarca a La Paz, y aún a pesar de este sacrificio, el gobierno no escuchó, no atendió las demandas, y finalmente pues fuimos a un bloqueo de caminos que hizo retroceder las medidas neoliberales del gobierno, y por tanto pues acá es el gobierno que ha fallado, no es el pueblo.
si el presidente Rodrigo Paz iba a escuchar desde un primer momento lo que le hemos dicho de que esta medida que estaba tomando con el decreto supremo 5503 no le convenía al país, íbamos a evitar este bloqueo de caminos. Por tanto, si queremos un país sin bloqueos, hay sectores que efectivamente están en contra de los bloqueos, pues si queremos un país sin bloqueos, hay que exigir al gobierno que cumpla su promesa, hay que exigir al gobierno que cumpla la Constitución y que respete el Estado de Derecho. Es importante también hablar de que un bloqueo de caminos no tiene color político. Un bloqueo de caminos puede venir del sector conservador, como también puede venir de los sectores sociales que pueden tener una afinidad política, pero que por una cuestión reivindicativa toman la posición. Pero también... Ahora, Aquilardo, la explicación que nos das me parece que también es óptima. He escuchado hablar a varios parlamentarios que tienen todavía una visión de dirigentes como eran antes, ¿no? Entonces, imagino que ellos también, en el sentimiento que tienen, es que las movilizaciones y los bloqueos siempre han sido utilizados para la reivindicación. Creo que esa perspectiva es interesante, pero también he escuchado a otros dirigentes que han señalado que aunque saquen leyes antibloqueos y demás, no van a acatar la norma como tal porque la consideran primero inconstitucional, porque estarían violando el derecho a la protesta. ¿Tú crees que eso, si es que se logre sacar una ley como tal, no se la respete los sectores sociales, sea tanta la presión que no les interese? Yo pienso, Carlos, de que acá la Asamblea Legislativa Plurinacional no está midiendo la acción que puede generar posteriormente esta medida o este proyecto de ley que se pretende aprobar en contra del bloqueo de caminos. Imagínese usted de que mañana el gobierno genere un abuso de poder contra alguna comunidad o contra algún sector social del país y a la negativa, a las respuestas, como están acostumbrados los últimos gobiernos de no establecer mesas de diálogo para desactivar alguna dificultad o algún problema, pues imagínense que salgan a las calles miles y miles de ciudadanos. Eso no va a suceder. Por eso quizás los sectores han manifestado de que pretender encarcelar a los que son caminos, esa es una medida que no tiene ni cabeza y seguramente va a intentar la resistencia del mismo pueblo boliviano. Y otra cosa, Pablo, estos diputados y senadores piensan que van a estar todo el tiempo de diputados y senadores, piensan que van a estar en el poder siempre. No se dan cuenta que mañana van a dejar de estar en el poder y a ellos les van a tocar estar del lado del pueblo. Por eso es importante que hagan una reflexión profunda. Acá no solamente es pensar políticamente para ejercer una lucha en contra de lo que es el derecho a la libre expresión fundamentalmente, porque esto puede ser para ellos mismos una medida que en el futuro se vaya en contra de ellos mismos. Recordemos el 2019, estos mismos sectores que hoy están en el poder han hecho corte de vías en áreas urbanas, algunos en las carreteras, y en su momento nadie ha dicho que se va a criminalizar, porque entendíamos perfectamente que era parte de la libre expresión que ellos estaban ejerciendo. Por tanto, nosotros nos adherimos a todas las organizaciones sociales que están rechazando esta medida, y lo que pedimos a la Asamblea Legislativa es que se pueda acercar al pueblo, que socialice este proyecto de ley para que ellos entiendan que hay sectores que van a rechazar, y estoy seguro en función a eso pueden tener una mirada mucho más amplia de la medida que están queriendo desde la Asamblea Legislativa. Ahora, para ir terminando la entrevista, Aquilardo, posiblemente no estés de acuerdo con lo que te voy a decir, pero habría que definir, entiendo yo, por ejemplo, lo que me acabas de mencionar hace poco nada más, con la movilización de la Central Obrera Boliviana. Ha habido un gran grupo que ha decidido sumarse a estas medidas de presión, ¿no? Ha habido otro grupo que lo ha rechazado y lo hemos visto en las movilizaciones, diferentes sectores, posiblemente cansados por los bloqueos y movilizaciones como tal. Llega un momento en el cual, por ejemplo, tú recordabas lo que ha pasado en Santa Cruz, con estos más de 32 días de movilizaciones, que no sé si fue una reivindicación general o fue la reivindicación de un sector. Ahora vamos a ir a Cochabamba,
cuando se lo sancionó, se lo inhabilitó al señor Morales, por ejemplo, salieron también a bloquear. Este tipo de bloqueos y con otros bloqueos deben ser analizados. Una cosa es el bloqueo para reivindicación general y otra parece para, de alguna manera, generar aspectos esenciales para un grupo pequeño o para una persona, Aquilardo. Bueno, Carlos, toda medida de protesta siempre puede perjudicar a algún sector de la población, no solamente un bloqueo de caminos, ¿no? Sino cualquier situación, por ejemplo, la ciudad de La Paz, sobre todo he escuchado a algunos sectores de La Paz indicar de que las marchas que permanentemente ingresan a la ciudad de alguna manera pues perjudica en el negocio, perjudica en la transitabilidad que ellos puedan tener, en la normalidad que puedan tener. Sin embargo, todas las medidas de protesta es la consecuencia de que los gobiernos no atienden oportunamente las demandas o cuando vulneran derechos o cuando ellos simplemente no escuchan al pueblo. En ese sentido, evidentemente, los bloqueos de camino, pues, primero, son medidas extremas que toma el pueblo boliviano y en ese sentido, lo que hay que más bien recalcar es de que en estas medidas de presión, siempre se ha estado manejando en torno a los estándares internacionales que hay. No es tan cierto lo que se dice que viva la libre circulación. Mucha gente que en los puntos de bloqueo transita de manera tranquila, claro, evidentemente se hace el corte de vía para que los vehículos no circulen, pero la circulación del ciudadano en los puntos de bloqueo se garantiza. Pero además, el caso de los recursos vitales como el tema de las ambulancias, siempre se ha permitido el paso, muchas veces inclusive, seguramente recordarás en la historia, se ha permitido hasta convoys de cisternas para que abastezcan de combustible a una determinada ciudad. Esto también respetando de alguna manera los derechos de los ciudadanos y obviamente limitando lo más que se pueda en la vulneración de los derechos que puedan tener otros ciudadanos. El detalle acá no es de que con la criminalización de la protesta se van a terminar, en este caso, los problemas en el país. Lo que necesitamos son gobiernos que atiendan a las demandas del pueblo y si queremos vivir en paz, alguien por ahí decía, en otros países no hay bloqueos, ¿no? Decían que en Europa, por ejemplo, no conocen qué son los bloqueos. Eso es falso. Recientemente con el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur, por ejemplo, muchos agricultores han salido a bloquear vías, sacando sus maquinarias en contra de lo que ellos denominaban que era una medida que iba a afectar a sus sectores. En ese mismo sentido, a nivel Latinoamérica, por ejemplo, recientemente ha habido cortes de vía en Ecuador, ha habido cortes de vía en Argentina y en Argentina salen los agroindustriales cuando se les afecta un derecho. Por tanto, es una medida que se da en la medida de que los gobiernos atiendan o no las demandas. Ahora, evidentemente, ¿por qué en otros países no hay mucho bloqueo de caminos? Porque seguramente pues tienen gobiernos que atiendan sus demandas oportunamente y velan el bienestar de la ciudadanía. Recordemos, en la gestión del expresidente Evo Morales se han dado la menor cantidad de bloqueo de caminos, porque había un gobierno que escuchaba al pueblo, atendía las demandas y pues en la mayor de las posibilidades socializaba cualquier medida que se quería lanzar. Yo creo que eso es lo que tenemos que velar principalmente, no más bien estar criminalizando protestas, porque esto puede ser gravísimo. Esto pueden utilizar para prácticamente instaurar una dictadura y que el pueblo se encuentre atados de manos, y eso es peligroso y por eso también nosotros rechazamos. No es porque nosotros queremos hacer permanentemente bloqueo de camino y vemos que esto nos puede afectar, sencillamente porque vemos que es una ley totalmente antidemocrática y que puede convertir a los gobiernos en dictatoriales. Muy bien, Aquilardo Caricari, secretario de los Intercultural, secretario general. Bueno, creo que destaco lo que señalas. Será importante que se pueda socializar el proyecto con todos los sectores para evitar que haya mayor inconveniente después o que no se acate. Porque al final, si uno se da... Ayer decía, por ejemplo, ya para comentario, ayer decía el diputado Freddy Camacho, bien, sacamos la ley, perfecto, la ley está, hay un bloqueo, la policía va a tener la capacidad para hacer cumplir la normativa. Es algo, por ejemplo, que me queda como signo de interrogación. Aquilardo, su despedida, por favor. Muchas gracias, Carlos, por el espacio y un saludo cordial a toda tu audiencia. Muy buenos días. Un abrazo, Aquilardo.